Hola a todos, yo soy Mero Fanfics. En otro video de Izuku Linterna Verde. Recuerden suscribirse, dar like y comentar. Sobre todo comentar. Sin nada más que decir, comencemos. Venimos en Son de Paz, parte 2. La situación ahora era completamente extraña. ¿Qué demonios estaba pasando ahí? ¿Qué era todo eso? ¿Una clase de broma? El tiempo parecía detenerse para el joven Katsuki. Sentía como si todo lo que había pasado en esos años estaba desapareciendo poco a poco. Aunque era famoso por sus problemas de ira, la inteligencia del muchacho no era algo para ignorar, pues en cuestión de segundos procesaba toda la situación a la que de pronto se enfrentaba. No era el único que pasaba por eso. Después de todo, el muchacho frente a él era igual de inteligente e inclusive era mejor a la hora de procesar información de forma acelerada, cosa que se veía incrementada por el entrenamiento que tuvo en los últimos años. Igual que su contraparte rubia, Midoriya recordaba sus últimos momentos en la Tierra, y con su amigo de la infancia frente a él, era imposible no recordar lo que esa persona le había hecho durante su juventud. Deku. Finalmente, para romper el silencio, esa palabra salió de la boca del héroe. Cacha. Hola. Respondió el otro extrañamente, tanto por el distanciamiento de ambos como por ser consciente del uniforme que portaba. Izuku, y ha pasado tiempo, te he extrañado tanto, interrumpía la madre del peliesmeralda entre ambos, dejando al rubio parado, aún sin terminar de creer todo lo que estaba pasando. Mamá, lamento no avisarte, pero quería mantenerte alejada de esto. Momentáneamente, es algo importante y no quería que te preocupes. Creí que el Linterna Verde temporal te avisaría de mi llegada. ¿Linterna Verde? Finalmente Bakugo regresaba a la realidad. Eso era algo que había escuchado decir a su superior. Eso me recuerda, Deku. ¿Qué es todo esto que está pasando? Ahora que te veo con esas ropas. Es obvio que eres la razón por la que todo esto está sucediendo. Dime, ¿qué demonios pasa? La única forma que él trataba con las situaciones era con enojo. Esa no sería diferente. Claro. Te diré lo que necesites saber, respondió Midoriya algo atemorizado. Pero ¿crees que podamos hacerlo en un lugar más privado? Además, debo de alejar a mi madre de este lugar. Ambos eran conscientes de que, aunque mantenían su distancia, los curiosos estaban atentos a la conversación entre ambos. Bakugo, ¿hay algún problema? Otro personaje, con un color de cabello binario peculiar, se introducía entre la multitud. TCH. Te he dicho que no me llames así mientras patrullamos, respondió algo más enojado el pelidubio. Pienso interrogar a esta persona, pero necesito que te lleves a esta mujer a un lugar seguro, alejada de cámaras y reporteros, ¿entiendes? Solo haz lo que te digo, ladró el otro algo más irritado. Su aparente compañero, sabiendo que no importa lo que dijera él haría lo que quisiera, y sabiendo también que sería menos molesto si solo lo dejaba hacer, vio a la señora con caballerosidad hacia un lugar seguro. Ahora, tú y yo, platicaremos. Su mirada ahora se dirigía hacia su amigo de la infancia, una mirada que muchas veces en el pasado lo había hecho temblar. De repente tienes un cuerpo. Fue lo primero que preguntó. Siempre lo has tenido y lo mantuviste oculto por alguna clase de motivo. Aunque ya no gritaba como antes, Midoriya identificaba el mismo tono de agresividad en las palabras de su amigo, igual a como, cuando eran más jóvenes, habían vuelto al centro de todo eso. Aunque la capa esmeralda había desaparecido del cielo, aún era posible identificar el epicentro de todo, pues una barricada de héroes y policías se había formado alrededor hace una hora. Por su comunicador Bakugo había avisado de sus acciones a su superior, que parecía interesado en ver los resultados y esperaba que el muchacho supiera actuar en caso de que las cosas se pusieran violentas. No, para nada, esto no es un quirk, por lo que me han dicho es tecnología muy avanzada. Midoriya ya no le evitaba, principalmente por respeto a su antiguo compañero, que ahora era un hero formalmente y, en el planeta, él era técnicamente su autoridad. Este anillo de alguna forma utiliza energía para convertir mi espectro emocional relacionado a la fuerza de voluntad en constructos de lucero, potenciar mis capacidades. Mostró su anillo formando un puño, dejando ver a Bakugo el símbolo de la corporación. Fui escogido. Después de que el antiguo usuario muriera, creo que podemos hablar de eso luego. El tiempo apreciaba, y aunque él Suku sabía que tendría que hablar sobre ese detalle en algún momento, tenía que resumir todo.
Esto me hace parte de la Corporación Linterna Verde. Somos una corporación dedicada a mantener la paz a nivel galáctico. Hay diferentes sectores, cada uno con un linterna asignado. En mi caso, fue el sector 2814, donde se encuentra nuestro sistema solar. Bakugo había escuchado todo de forma pasiva, solamente obteniendo la información y pensando. Se tomó unos segundos para acomodar las ideas con lo que se le había dicho previamente. Entonces dices que una nave espacial está a punto de llegar a la Tierra. Era la pregunta a la que llegaba después de pensar. ¿Solo vas a decir eso? Izuku estaba sorprendido. Después de todo, sería normal tener aún más preguntas frente a esa situación. Quiero decir, acabo de dejar caer una realidad muy grave, algo que confirma años y años de investigación y teoría solo con una acción. Digo a mí, me tomó mucho tiempo procesar que todo era real y cállate, detuvo el pelipuntiagudo, conocía las explosiones de palabrería de esa persona y prefería ahorrársela. Claro que tengo mis dudas, la primera es la de lo que ocurriría si lo que me dices es falso y en realidad estás planeando alguna clase de ataque. Comenzó a generar pequeñas chispas de explosiones en sus palmas, haciendo que Midoriya recordara cosas indeseables. Además de que hay muchas preguntas respecto al poder que tienes, pero no creo que me corresponda preguntarlas, al menos no ahora. Si lo que dices es cierto, y agentes extraños llegarán a este lugar, debemos poner a las personas a salvo. Eso había sorprendido en verdad a Midoriya, se imaginaba que como héroe Bakugo sería violento y explosivo a la hora de actuar. Claro que, el muchacho ya sabía de sus anotaciones que la maestría del otro solamente era igualada por su análisis rápido de la situación, pero el cambio de mentalidad que vio era algo que no se esperaba. ¿Qué había pasado en esos 3 años? Sí, es cierto, debemos de poner seguras a las personas. En cuanto la nave llegue, el protocolo será protegerla en una membrana para evitar que se expongan a xenobióticos de este planeta. ¿Recuerdas la guerra de los mundos? También tiene como propósito limitar la exposición a la Tierra de lo que pudiéramos traer pasivamente. ¿Crees que es posible acelerar el que traigan un equipo de protección y desinfección biológica? Por precaución. El muchacho ahora recordaba el trabajo que tenía que realizar, utilizando la tranquilidad que había aprendido en su entrenamiento para hacer las cosas. Veré lo que se puede hacer. Aunque a Bakugo le molestaba la actitud tan confiada del muchacho, él mismo debía de recordar su trabajo, pero eso no evitó que preguntara algo de lo que ahora tenía duda. En la transmisión que enviaste, dijiste que querías al campeón. ¿Te referías al MIG? Aunque el Ozuku no lo vio, en el tono y expresión del muchacho se identificaba un cambio en las emociones, pero eso era ignorado por las propias emociones de Midoriya al recordar a su héroe y ejemplo a seguir, el cómo todo se desenvolvería. Claro que él sería parte de los representantes frente a la embajada alienígena. Tenía que serlo como héroe número 1 y el Linterna Verde deseaba que así fuera. ¿Sí? ¿Dónde está él? Honestamente, de forma egoísta, quería que llegara en cuanto antes para poder conocerlo. Tengo entendido que se convirtió en profesor en UA, seguro hablaste con él muchas veces, así que no lo sabe. Es lo que pensó el héroe al ver la reacción de su antiguo compañero. Estaba a punto de decirle toda la historia cuando fueron interrumpidos por el aparato en la mano del otro. Midoriya, los sensores detectan ondas de energía extrañas. ¿Puedes confirmar su origen? Los científicos están algo preocupados en que podrían afectar los aparatos. Se escuchaba de forma clara a través del anillo, traducido para que inclusive Bakugo pudiera entenderlo. Claro, correré análisis y haré que el anillo envíe los resultados. ¿Cómo se encuentran allá arriba? Las personas aquí están algo nerviosas para que lleguen. Midoriya, tú bien sabes que aquí no hay ni arriba ni abajo. Si todo va igual llegaremos en 1 hora. El cinturón de asteroides nos retrasa un poco. Tal vez necesitaremos que vengas y me ayudes a aler la ave al agarre gravitatorio del planeta. Te informaré. Con eso, la llamada entre ambos linternas terminaba. Lo siento, mi compañero, tenemos que ver por la seguridad de los científicos en la nave. Resulta que no es nada fácil enviar una nave tripulada por el espacio. En algún momento te contaré sobre eso. Midoriya parecía que estaba algo más cómodo ahora que había aclarado algunas cosas con Bakugo, que al igual que él también terminaba de escuchar por su intercomunicador a sus compañeros. Parece que tú y yo estaremos muy ocupados. Mantente sin causar problemas.
El héroe para la agencia para la que trabajo pidió una reunión, no creas que te quitaré los ojos de encima. Y con Esero, aún algo enojado, el héroe se retiró. ¿Anillo? Preguntó Midoriya una vez que estuvo solo nuevamente. Estoy escaneando el planeta por las señales sospechosas, pero parece que en esta zona hay suficientes dispositivos como para alterar en alguna medida mis sensores. Intento separar una señal de otra, respondía el anillo mientras trabajaba. Aún así mantuve abierto el escaneo de comunicaciones con su aparato. Todos en este planeta tienen nombres así, solamente los héroes, es su alias, respondió el anillo mientras observaba la espalda de la persona que vela como a su inspiración de la Victoria, y agente Kagutsuchi. Buen nombre, Kagutsuchi, Kero. La bienvenida que recibían no era cálida, pero tampoco extraña. Aún tenía a Endeavor y su hijo para cumplir con ambas. Froppy y Urabiti, no creo que necesitemos su ayuda para esto. La oficina de Endeavor puede encargarse sola de esa persona, replicó él. Rubio al ver a dos ex compañeras también en la escena, mucho tenía. Solamente con tener que convivir diariamente con Todoroki. Están en escena porque llegamos igual que ustedes, además, no. Sabemos a lo que nos enfrentamos, mientras más personas mejor. Respondió Ruku ante la actitud del muchacho. Ya lo conocía por ser campeón del festival deportivo, pero cuando lo conoció como héroe se dio cuenta que eran personas muy diferentes. Tiseach, como quieran, respondió el Bakugo volteando despectivamente la mirada. Aunque les cueste aceptarlo, si no sabemos nada de esa persona es mejor estar juntos y preparar un plan en caso de que todo se salga de control, agregó Todoroki calmadamente, justo como sus compañeras lo recordaban y como Bakugo estaba acostumbrado. ¿Aún no llega la respuesta de los servicios de inteligencia? Preguntó. Ruku a Endeavor. Izuku Midoriya, sin Quirk, no se sabe nada de él desde hace 3 años. Es por eso que siguen investigando. Ese margen de tiempo y el que sea una persona nacida sin un poder hace que sospechen de que en realidad sea él, respondió Endeavor a la heroína. No se equivocan, es Izuku, bebé lorón, fan de Ali y Mig, nerd sin arreglo y completamente privado de poderes, respondió con simpleza. Kagutsuchi, que hizo que todos voltearan a verlo con sorpresa. ¿Lo conoces? Preguntó Urabiti, que aunque sabía que Bakugo pocas veces bromeaba no creía la indiferencia con la que dijo todo. Fuimos compañeros desde el preescolar. Hizo el examen de ingreso a UA, no sé cómo le fue en teórico, pero estoy seguro que reprobó de forma récord el práctico. Siempre quiso ser héroe aunque no tuviera Quirk, una idiotez si se piensa con cuidado. Nuevamente, lo que sorprendía a sus compañeros era el tono de indiferencia con el que decía esas palabras, una indiferencia extraña para el carácter que tenía. Comúnmente, dice que el anillo que tiene en su mano le da poderes en base a una supertecnología alienígena. Que tanto es verdad o mentira. Al parecer lo sabremos en cosa de una hora. Dime, ¿le crees? Endeavor ahora se ponía serio. Si hubiera sabido que Bakugo podía ser una fuente de conocimiento tan valiosa lo hubiera usado desde el principio. ¿Crees en lo que dice esa persona? ¿Qué tal si resulta ser una amenaza? A Bakugo no le gustaba la actitud que Endeavor tomaba, menos con todo lo que había pasado en los últimos años, pero si quería ser él, mejor debía de aprender del mejor y no había nadie más en ese momento. Pero claro, eso no evitaba que el muchacho intentara ponerse al mismo nivel que su jefe e ignorar su intimidación. Deku no le haría daño a una mosca ni por accidente, es inofensivo, pero ese anillo por otra parte, su propia mente había aprendido trucos. El principal nunca confiar en nada y prepararse para lo peor. Él mismo parece que no sabe muy bien qué es, así que debemos de actuar con precaución. De todas formas, dijo que llamáramos y apuráramos. Equipo de protección biológica. ¿Protección biológica? Era lo que decía el rostro de todos. Claro, alienígenas, virus y bacterias. ¿Y acaso nadie ha visto la maldita guerra de los mundos? Era la explicación corta que quería dar. Oye, ¿Bakugo siempre fue así? Preguntó Uraraka susurrando a Suyu. No lo sé, Kero, puede que su tiempo con Endeavor lo haya cambiado, respondió la chica rana. Bien, ya estamos aquí, intenta controlarte y no llamar la atención por favor. Se quejó Aizawa una vez que bajaron del coche. Podría estar en ese momento durmiendo en su apartamento, pero en su lugar tuvo que acompañar al niño adulto de su compañero para poder controlarlo.
No te preocupes, creo que necesitaría querer ser el centro de atención. En este caso, llevaba su gabardina gruesa, igual que su sombrero beige, a juego para ocultar su cabello y su rostro de los demás, aunque, retirado, seguía teniendo la fama como Al-Mig. ¿Y qué crees que esté pasando? No podía importarle menos, pero sabía que si no mantenía su atención en el rubio tarde o temprano haría algo que le molestaría aún más. No lo sé, parece que hicieron un cerco policial y los héroes se encuentran preparados en caso de necesitarse. Aún en esa forma, era algo alto, lo suficiente como para tener una visión más o menos clara sin necesidad de abrirse camino entre los demás. ¿Ese es equipo de protección biológica? Vaya vaya, parece que la cosa es algo seria. ¿Por qué no dispersan a las personas? Tal vez no tengan razón para hacerlo, después de todo han pasado unas horas y esa persona no ha intentado algún tipo de ataque o algo parecido. Respondió con cansancio Eraserhead. Ahora que lo dices. Sí, sin duda, aunque la memoria de Al-Mig no era tan buena, no podía olvidar al muchacho de esa ocasión, cuyo actuar le impidió volver a actuar en todo ese día. Esos no son los jóvenes Bakugo, Uraraka, Todoroki y Asui. Eso fue suficiente como para despertar un poco más al profesor de UA. Diablos. Fue lo que dijo, y es que nadie mejor que él sabía que, cuando se juntaban muchos de sus alumnos algo malo sucedería en ese lugar. Midoriya, termine de analizar las señales planetarias, pude identificar la señal extraña a la que se refería el Guardián Esmeralda. Reporto el anillo a su usuario. Bien, envía el reporte a ellos y dime lo que sucede por favor. Midoriya estaba no solo cansándose, sino que poniéndose ansioso por la situación de espera. Parecía que se había adelantado mucho tiempo y sabía que muchas cámaras estaban sobre él. Volteó a ver hacia el cielo, podía ya ver el transporte acercarse con su visión potenciada y había algunas cámaras que ya estaban enfocando ese punto en la bóveda celeste. Bien, parece que ya están llegando. El Linterna Verde levantó su puño generando un faro hacia el cielo para proyectar el símbolo de la corporación, esto para que sus compañeros vieran la zona donde debían de aterrizar. La señal se trata de un tipo especial de interferencia. Las cámaras y los curiosos ya estaban viendo y señalando hacia la sodio, que era un punto negro destacado entre el anaranjado del ocaso que se hacía más y más grande, para sorpresa, maravilla y éxtasis de muchos. Parece que no está diseñada para frecuencias terrícolas, sino que para una tecnología más avanzada. Fue entonces que sucedió algo como una vibración en la nave, que la hizo temblar en el cielo. Midoriya comenzaba a preocuparse. Está diseñada para activarse en la presencia de una nave que transmite en frecuencias específicas de la Federación. Anillo entra en las comunicaciones de los héroes. Interconectalas todas, quiero a cada héroe y policía en la misma frecuencia de comunicación, ordenó el muchacho, hablando tanto por instinto como por entrenamiento. Es una interferencia para desactivar y reprogramar los instrumentos de navegación de cualquier nave de la Federación. Termino el instrumento mientras cumplía en segundo plano las órdenes del usuario en paralelo a la explosión de la nave alienígena en el cielo. Héroes, evacúen de inmediato a los civiles, despejen la zona. Repito, despejen la zona. El caos había comenzado, el Suku tenía trabajo que hacer. ¿Y qué está sucediendo? Preguntó Toshinori mientras veía cómo los héroes entraban en acción no contra la persona extraña, sino al comenzar a evacuar a todas las personas en ese lugar. No tengo ni idea, respondió Aizawa, que antes de comenzar a ayudar con la evacuación utilizó su cuerpo un milisegundo sobre aquella persona, de uniforme esmeralda, justo antes de que despegara y comenzara a volar. ¿Mi cuerpo no le afecta? Héroes, necesito que comiencen a evacuar a todos los civiles ahora. Hubo un problema con la nave y parece que ha perdido poder de aterrizaje. De repente, las comunicaciones de las autoridades se veían invadidas por la voz de Midoriya. ¿Cómo demonios estás en esta línea? Se quejó Endeavor, listo para combatir por el reciente cambio. Eso no importa. Lleven a los civiles a un lugar seguro. Si hay alguien que pueda hacer una superficie para atenuar el impacto, más les vale prepararlo ahora, respondió el Linterna Verde elevándose aún más en el cielo. Si esta nave cae, no quería siquiera pensar en más muertes alienígenas en su planeta. Cuando vieron dos cuerpos en el aire y una sucesión de explosiones ellos sabían de quiénes se trataba, y como sus antiguos profesores solo podían confiar en ellos y desearles lo mejor.
Era la primera vez que intentaba hacer eso acompañado, era la primera. Ue intentaba hacerlo tanto tiempo, pero esperaba que con el poder de la mujer que cargaba en sus hombros lograra llegar mucho más rápido, aunque comenzaba a arrepentirse cuando escuchó las discretas arcadas por detrás de su nuca. Maldita zorra, no te atrevas a vomitar encima mío, aunque había considerado llevarla hasta ese objeto para que usara su poder y solo tuviera que concentrarse en quitarle peso a él, tenía el descaro de querer vomita. Lo siento, PBGH me dio algo de vértigo, nunca había estado tan alto ni tan rápido. Uraraka había hecho ejercicios para incrementar su tiempo en gravedad cero, pero la rapidez con la que Kagutsuchi había llegado a cientos de metros sobre el suelo junto con él, cambio de altura tan brusco fue suficiente como para darle mareos. Más explosiones, sincronizadas, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Bakugo había entrenado como volar desde que supo que podía hacerlo. Solamente lo hacía para perseguir criminales de forma horizontal. Su corazón palpitaba al darse cuenta que ahora despegaba, completamente, una nueva marca personal. Pero el gusto duró muy poco, su cuerpo pasaba a ser más pesado, podía sentir el cuerpo de la otra heroína haciendo más carga en su espalda. Aún le quedaban unos cientos de metros para llegar, si se impulsaba. Con todo su poder podrían llegar, pero le quedaría energía como para aplicar plan. Además la altura disminuía la concentración de oxígeno, quitándole potencia a sus explosiones. Bakugo, no me queda energía, debo recuperar el aliento. Finalmente, el cuerpo de Kagutsuchi comenzaba a recuperar su peso normal, mientras que Urabiti a su espalda se hacía más y más pesada. No te atrevas a detenerte ahora, maldita. Hice mucho por traerte hasta aquí. Tenía que utilizar su máxima explosión, pero si sus fibras musculares se gastaban demasiado, si falaba al acertar a la nave, todo ese trabajo iría a la basura, no solo fracasarían, sino que caerían a su muerte. Bien, si todo se resume a esto, debía de intentarlo, debía de forzarse a sí mismo. ¿El ir más allá de tus límites? No es así, lanzaría su movimiento definitivo, usaría esa oportunidad para hacer lo que pueda. Y más le vale al resto saber aprovecharlo. Pero justo cuando concentraba todo su sudor en las palmas de sus guantes, cuando se preparaba a liberar todo su poder, un lazo de luz esmeralda tomó a ambos héroes por la cintura. Y KACHAN. Se trataba de Midoriya, que en un parpadeo habla volado hacia ellos y ahora los llevaba hacia la nave, que estaba más cerca. ¿Qué hacen aquí? INTNTAMOS ayudarte mierda. Quítame a este parásito de encima. Necesita recuperar su maldito aliento para poder hacer lo que tenemos que hacer, rápido a la nave. Explicaría lo necesario una vez que llegarán, pero debían apurarse, si volteaba hacia el suelo podía ver los tejados de los edificios. Un placer, Urabiti. Se presentó la heroína mientras evitaba vaciar su estómago en el aire. Midoriya. Mucho gusto conocerte, respondió con calma el muchacho, preguntándose el por qué esa chica le resultaba algo familiar. ¿Y qué mierdas estás esperando? Kagutsuchi quería que pusieran atención a lo que debían hacer en ese momento y dejar de hacer tonterías. La nave en sí era admirable, aunque apenas del tamaño de un yate mediano, humo salía de su parte trasera y algunas piezas se desprendían de su estructura por la velocidad, y aunque estaba envuelta en una mallas esmeraldas que intentaban ralentizarla, parecía que no funcionaba. ¿Cuál es la idea acá, agente Kagutsuchi? Preguntó Midoriya, generando máscaras de aire para ambos y dejándolos sujetos en el casco de la nave. Esa cosa tuya puede calcular el mejor momento para que, si la nave pesa 0 kilogramos, poder detenerla o disminuir su velocidad para controlar el aterrizaje. Se trataba de una pregunta demasiado específica, pero Midoriya confiaba en esa persona, sabía que podía hacerlo. Claro, con la fuerza del guardián Esmeralda y la mía al máximo, podemos disminuir la velocidad mucho en esa situación, pero no sería suficiente. Ahí es donde entro yo. ¿Qué te parece una fuerza de 2 kilotens? La sonrisa macabra con la que decía esto asustaba al muchacho, tanto que el anillo de Elzuku sintió la disminución en su energía. No me agrada trabajar contigo, pero solo debes de darme la señal y detendremos por completo esto. En cuanto lo digas, Urabiti tendrá que hacer la nave tan ligera como una pluma y así la detendremos. La chica y el linterna verde voltearon a verse, no conocían las capacidades uno del otro,
pero ambos estaban seguros en que podían confiar en Bakugo a la hora de planificar algo así. Todoroki, en cuanto veas la señal, haz un glacial para sostener la nave, mientras cae, informaba Uraraka por su comunicador. Bien, pero ¿cuál será la señal? Lo sabrás en cuanto la veas, mitad y mitad, respondió Kagutsuchi. Muy bien, Deku, muéstrame de qué estás hecho. El héroe rubio se ajustaba en el casco de la nave, poniéndose de pie, sobre el mismo y, levantando sus dos manos. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Midoriya. Sí que ha cambiado, mucho, pensó el muchacho, que comunicándose visualmente con él, Guardián Esmeralda se sincronizaba para poner toda su voluntad en la tarea que les tocaba. En el día más brillante, en la noche más oscura, los héroes voltearon a ver a Linterna Verde, que ahora con los ojos cerrados parecía hablar más para sí mismo que para ellos. Ningún mal escapara de mi vista, que aquellos que adoran el mal teman a mí, poder. LLA luz de Linterna Verde. El cuerpo del muchacho se cubría con un brillo esmeralda fuerte, convirtiéndolo en una estrella verde en la bóveda terrestre. En menor medida el Guardián Esmeralda brillaba con intensidad. Uraraka y Bakugo entendían que esa era la señal. La chica inmediatamente liberó de su peso a la nave, aguantando con la energía que le quedaba, mientras que el héroe concentraba el poder en sus fibras musculares para secretar la mayor cantidad de sudor y liberarlo en una explosión poderosa. Bunker Buster, gritó el muchacho mientras utilizaba uno de sus movimientos más poderosos. En el momento que el anaranjado de la explosión se combinó con él, esmeralda en el cielo, Todoroki construyó un pilar de hielo que llegaba un par de cientos de metros de altura, justo en la posición para que el vehículo espacial chocara con el centro. Lo que sucedió segundos después solo puede describirse como la generación de niebla blanca, producto de la destrucción del pilar de hielo recién creado, que poco a poco, con ayuda del calor corporal de Endeavor, se disipaba. En el epicentro ahora estaba un vehículo metálico ennegrecido, con algo parecido a una puerta al lado, de apariencia cuadriculada y destruida en su parte trasera, algunos metros alejado de la nave. Uraraka vaciaba el contenido de su estómago a libertad, apenas manteniéndose sobre sus rodillas. Por otro lado, agente Kagutsuchi estaba de pie, frente a la zona cuadriculada que seguramente era la zona de acceso, completamente cerrada, pero su atención no estaba en la puerta, sino en quienes estaban arriba de ella, flotando en el aire. Uno iba vestido con una armadura completamente verde, parecía una caricatura, o ese efecto daba la artificialidad de su estructura, mientras que a su lado, de forma más humana y comprensible, estaba Midoriya, que poco a poco dejaba de brillar en esmeralda y pasaba a un tono normal, solo con su traje reflejando la luz que llegaba de linternas y flashes de cámaras. Entonces, la descompresión, la liberación de aire y como poco a poco la puerta de esa nave se abría, todas las personas dejaron de respirar al mismo tiempo, mientras Midoriya generaba una membrana esmeralda para proteger a los especímenes que bajaban. Urabiti se había repuesto, y ahora estaba al lado de agente Kagutsuchi, sin saber qué hacer. Endeavor incendió sus manos, preparándose para atacar a las criaturas. De ser hostiles, Ruku hizo lo propio, comenzando a transformar sus extremidades en caso de tener que luchar. Las cámaras de los noticieros estaban apuntando su mirada a lo que la membrana generaría. Aizawa y Toshinori estaban detrás de varios civiles, intentando verlo, que todos querían ver. Entonces la puerta se abrió completamente, un suspiro se añadió a la contención del aire conjunto de todos, pues unas figuras obesas en su base, como caracoles, pero con una especie de cuerpo medio alargado, para formar una cabeza a una altura de 3 metros empezaba a caminar. El principal de ellos era completamente blanco, con escamas que reflejaban su piel viscosa. Levantó una de sus extremidades, que asemejaba a un brazo con su mano pero esta con 3 dedos alargados. Midoriya activó el traductor universal para todos los que estuvieran en un radio de escucha. Kagutsuchi, Urabiti. Fue sorpresivo que pudieran entender las palabras que salían de esa cosa aunque su aparente boca no se sincronizaba con esos sonidos. Hoy, la Federación Galáctica ha ganado una deuda para con su planeta, por salvarnos, por demostrar el valor. Para ponerse en riesgo ante seres desconocidos, les agradecemos. Las 4 figuras alienígenas se inclinaron ante ambos héroes frente a ellos. Y hoy, esperamos poder ser testigos de todo el potencial que tienen los humanos, ya no como seres alejados del universo, sino que, como hermanos,
creo que el saludo apropiado según lo que sabemos de su planeta es, terrícolas, venimos en son de paz. Ambos lintenes verdes se posicionaban al lado de los científicos, Midoriya dejaba de generar la máscara que cubría su rostro para dejar ver a todo su naturaleza terrícola una vez más. Trabajemos juntos para el bien de todos, fue lo que dijo, inclinándose, como sus costumbres japoneses lo educaron, siendo seguido por sus compañeros del espacio exterior. Fin capítulo 6. Hey, ¿qué tal están? Yo estoy de maravilla, no me di cuenta en qué momento termine de escribir esta actualización, estoy disfrutando mucho escribir este FIC, la historia es tan fresca que puede ser lo que sea. Le doy a Bakugo más de la personalidad que le quiero dar, como pueden ver sigue siendo un poco explosivo, bad un TSS, pero ha mejorado, trabaja mucho mejor en equipo y considera las capacidades de otros, al punto de que Uraraka confía en él, esto, debido a una cosa de la historia que llegará pero no pronto. Además, Kagutsuchi, el dios de los volcanes en la mitología japonesa, creo que le queda bien como nombre, me vi tentado a dejarlo como Lord Explosión Murder pero creo que este está bien. Fin notas del autor. Bueno gente, eso fue todo por hoy. Recuerden suscribirse, dar like y comentar. Sin nada más que decir me despido. Yo soy Mero Fanfics. Adiós.